Buenos días. Recién cuando me presentaba Rafael, realmente me siento en casa. En casa como en Palermo, porque tengo un montón de amigos y porque ya vine muchas veces. De hecho, vine cuando la iglesia estaba siendo construida. Sí, hace muchísimos años que vengo a esta iglesia, siempre ligado al tema de la música. Y cuando después devine en compartir el momento de culto, el momento de predicación, empecé a venir a Olivos. Siempre estoy feliz de compartir este momento con mis hermanos. Tal vez para los que ya me escucharon antes, saben que siempre que elijo un tema, como no soy un predicador que lo hace así en forma sistemática, cuando elijo un tema para compartir, tiene que ver con mis experiencias, con lo que yo vivo, con lo que yo necesito, con lo que tengo que atravesar, y espero que en esta mañana el Señor pueda ayudarnos a entender un poquito más algo de lo que tenemos que vivir en nuestra vida mientras esperamos a que nos venga a buscar, ¿no es cierto? Uno de mis textos preferidos es el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin va a recibir la victoria. No podemos claudicar en la mitad del camino, así que es hasta el fin. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, nosotros encontramos una descripción, para los que saben ya saben qué es. ¿Qué dice Isaías 53? A ver, un estudioso de la Biblia. Sí, señor, habla del Mesías. Carlitos es mi amigo de siempre, él me ayuda. Es muy gracioso, ¿no? Le digo Carlitos y tiene 2 metros y ya está grande. Los quiero mucho, forma parte de aquello que éramos y ya pasó. Isaías 53 habla del Mesías, pero el Señor inspiró a Isaías para que escribiera otro capítulo. Y vamos a sacar un texto del capítulo 9, el versículo 6. De Isaías, sí, estamos en Isaías. Miren qué notable. Isaías habla del sufrimiento del Mesías y también habla de la venida del Mesías, de la primera venida. Y hace una descripción, ¿no es cierto? Y de hecho que se utiliza muchas veces en el momento de Navidad de la descripción que fue hecha, ¿cuánto? 500 años antes. Pero no vamos a hablar de la descripción de completa, porque en realidad lo único que quiero llamar la atención en esta mañana para comenzar el tema es en el versículo 6, la última parte, los nombres que se le da al Mesías. ¿Quién lo puede leer? Fuerte, alto y lindo y claro. Los nombres, solamente los nombres. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Hasta hace unos 10 años, más o menos, que conocí un corito que decía admirable consejero. ¿Alguien lo conoce? Es un corito que se escuchó medio poco, pero el título del corito era Admirable consejero. Y yo, ¿qué resalta más en estos nombres que se le da al Mesías? Mucho más fuerte es príncipe de paz o Dios fuerte, ¿no? Algo que nos da
una sensación de fortaleza, de supremacía. Sin embargo, el primer nombre que se le da al Mesías es admirable, ¿qué? Consejero, admirable consejero. Después que Luisito llegó a nuestro matrimonio, Luisito es mi hijo, muchos lo conocen, y generalmente hago referencia a esto, me empecé a dar cuenta de que había cosas que no sabía, cosas que se me escapaban totalmente de lo que yo pensaba que sabía. Me di cuenta de mis limitaciones. Digamos, esto es en el caso mío, necesitaba orientación. Y es un ejemplo solamente. Yo sé que todos nosotros, en algún momento, necesitamos que nos orienten. Que el camino no está tan claro. Inclusive, dentro de decisiones que tenemos que tomar, y que no está, digamos, no es blanco o negro. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué es, para qué camino? Porque uno es derecho, otro es apenitas torcido y otro apenitas, y otro es muy apenitas, pero son todos caminos diferentes. Y yo me sentí en la necesidad de que el Señor me guiara en muchas cosas que no sabía. Estoy seguro que en algún momento le ha pasado a ustedes también. Que no es todo blanco o negro, que no es todo esto es así y así tiene que ser. O algunas veces pensamos y agarramos por esto porque, razonamos y esto debería ser, y resulta que no era así. Y el Señor que nos dice en su palabra que Él va a ser nuestro consejero. ¿Y qué dice? ¿Un consejero cualquiera? Admirable, admirable. Algo que realmente van a ponderar, que van a darse cuenta de cómo nos aconseja nuestro Padre Celestial. Y ahí es el tema, es el comienzo del tema de nuestra mañana. Quiero que meditemos un poquitito en el discernimiento como don del cielo. No el discernimiento con lo que sabemos, con nuestras propias herramientas, o con lo que estudiamos de la Biblia, que de hecho debemos estudiarla, porque si no el Señor ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo nos va a enseñar? De hecho, no estoy diciendo no estudiar la Biblia, sino depender del Señor en la toma de nuestras decisiones. Depender de la sabiduría del admirable consejero. El Señor promete darnos esto, promete darnos discernimiento. En Salmos 19:12 encontramos que David, ¿qué pide? Pide discernimiento sobre... Sí, ¿y cuál es más? ¿Pero qué más? Ah, amigo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Errores que cometemos y qué. Y no nos damos cuenta. Que cometemos y no se dan cuenta que necesitamos el discernimiento de nuestro Padre Celestial. Hay otro texto que me gustaría que veamos. Primera de Reyes 3:9. ¿Quién lo encontró? Con la maquinita, con la Biblia de la... Ponemos Primera de Reyes 3:9, sale rapidísimo. ¿En qué ocasión encontramos este texto? En la ocasión de Salomón, claro. Pide sabiduría. De hecho,
ahora, digamos, después de la parte de culto divino, ¿qué estudiamos? La escuela sabática. ¿Y qué nos toca esta semana? Claro, la dedicación del santuario. ¿Y quién escribió en la dedicación del santuario? Salomón. Muy bien, Salomón hizo una oración preciosa. Ayer, bueno, ese sería, no lo tenía dentro del sermón, pero es muy apropiado el tema de Salomón. Capaz que lo mencione si tengo tiempo. ¿Y qué dice el versículo 9? Se lo leo de la versión Reina Valera 95. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Será que cuando los desafíos son tan grandes que nos exceden, nos damos cuenta que tenemos que recurrir a nuestro Padre Celestial? Si no, lo hacemos con nuestra propia, o queremos hacerlo con nuestra propia inteligencia. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas. El Señor quiere darnos el discernimiento. Es un don de Dios y nosotros lo debemos pedir. Bueno, y anoté otro texto más en 1 Corintios 12:10, que dice que sí, justamente es un don de Dios. ¿Quién lo puede buscar? ¿Qué dice mi hermana? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es un don de Dios, dones del Espíritu, ¿no es cierto? Dones del Espíritu, capacidades que pone el Espíritu Santo, el discernimiento que nosotros necesitamos. Vuelvo a repetirlo por si no lo entendieron o no lo captaron. No es inteligencia, no es viveza para darnos cuenta por dónde tenemos que ir. Lo revela el Señor. Necesitamos que Él nos guíe y no nosotros con nuestra propia, especialmente en cosas que tienen que ver con cosas trascendentes, con cosas que van más allá en nuestra vida y que pueden afectar a la vida de nosotros, de la iglesia, etcétera. ¿Vieron que la iglesia es una unidad? Pablo lo ejemplifica con el cuerpo humano, ¿no es cierto? Diferentes órganos que trabajan todos juntitos. El tema es que nuestra responsabilidad era, al principio del sermón, cuando lo estaba preparando pensé que iba a empezar de esta manera. Era la responsabilidad que tenemos ante Dios, como sus hijos, de estar en las más perfectas condiciones para que nuestro aporte a la unidad de la iglesia sea coherente. ¿Por qué? Porque si en el cuerpo humano uno de los miembros se enferma, ¿qué pasa? Afecta a los demás. Y nosotros tenemos que estar tomados de la mano del Señor para que nuestra influencia sea una influencia positiva para los demás. Y tenemos que tener nuestra mente tan bien en sintonía con el Señor, porque nuestras decisiones pueden afectar a nuestros hermanos. Y vamos a ver un poquitito más este tema, de nuestras decisiones que pueden afectar a nuestros hermanos. Les voy a presentar, porque ya me dijeron que no tengo tanto tiempo, les voy a presentar a uno de mis preferidos en la fe. Yo supongo que todos tenemos algún preferido, ¿o no? A ver, uno que me diga cuál es su preferido. ¿José? José. ¿Quién dijo José?
¿Por qué es tu preferido José? Porque supo florecer en el lugar donde todo era contrario, ¿no? A que se aferre a Dios. Maravilloso. ¿Y por qué más? Porque era puro. José era puro. Y es una característica casi desechada en nuestra sociedad y generación actual. José era puro y ponía al Señor por sobre todas las cosas. Otro, y nada más. Y después le cuento el mío. ¿Eh? ¿Quién dijo Job? ¿Por qué te gusta Job? Porque es como que tenía a todos en contra de él y él siguió creyendo en Dios y que estaba sobre todo. Y no renegó. Yo les voy a decir por qué Job es uno de mis preferidos. Porque me gusta Job, y eso va a ser tema de otro sermón, o lo dejo para el otro sermón. Porque Job prefería al Señor cuando tenía absolutamente todo. Y aunque parezca raro, siempre nos acercamos al Señor cuando hay adversidades. Pero cuando la cosa nos va muy bien, y esto lo muestra la historia, cuando a la iglesia le empezó a ir bien, para mejor, ¿qué pasó con la iglesia? Con la hermosa iglesia primitiva. ¿Qué pasó? Se fue para abajo. Y otra cosa tenía Job, que me encanta de Job. Cuando está el cónclave ese en un lugar que ni sabemos, nuestro Padre Celestial dice, ¿has visto a quién? ¿Job de dónde? De la tierra. Job tenía nombre y apellido en el Señor. Es una reflexión, esto es fuera totalmente del sermón, pero realmente me conmueve. El Señor puede decir, ¿conoces a Eliani? Sí, de la iglesia de Olivos. Ella es mi sierva. ¿Conoce a Luis? ¿Conoce a cada uno de nosotros? Sí, ese, el de la iglesia de Olivos. Job era así. Es algo que yo anhelo. Que el Señor me conozca por mi nombre y apellido. Yo sé que Él me conoce. Pero el Señor tenía algo especial con Job. Y yo lo anhelo, realmente lo anhelo en mi corazón. Pero vamos al personaje que yo les quería presentar en esta mañana, que seguramente ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, se llama Bernabé. ¿Qué saben de nuestro amigo Bernabé? Levante la mano, uno que diga fuerte. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Bernabé? Predicaba, muy bien. Era un predicador. Pero hay ciertos tips de Bernabé que realmente me encantan. Primero, se conoce a Bernabé, busquemos en Hechos el capítulo 4. Cuatro, 36. Bernabé, como Pablo, era un judío que no estaba en Jerusalén, que no era original de Judea. Bernabé era de la tribu de Leví. ¿Y de dónde era? De Chipre, de la isla de Chipre. Y Bernabé sintió el llamado del Señor y se entregó de tal manera al Señor
que dijo las cosas materiales deben ser de ayuda para la causa del Evangelio. Así que, ¿qué hizo? Lo vendió. Y trajo... Ocurrían esas cosas en la iglesia primitiva. Y lo puso a los pies. Pero Bernabé siguió aprendiendo del Señor, se convirtió y empezó a vivir una vida con Jesús que llamó la atención de los discípulos. Llamó la atención de los discípulos y consideraron a Bernabé una persona confiable. Pero no confiable por confiable, sino confiable porque sabían que sus juicios estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora volvamos un poquitito para atrás en el tiempo. Pablo, o Saulo, es llamado por el Señor, ¿cómo? En persona. En persona. Siempre pienso que de otra manera Saulo no hubiera entendido el Evangelio. Así que el Señor se tomó el trabajo de pararlo en algún momento de su vida y de explicarle: Saulo, las cosas son así y ahora tenés que cambiar tu vida y dedicarte con el mismo ahínco que te dedicabas a perseguirme, a predicar. Y Saulo, posteriormente Pablo, dice: no fui rebelde al llamado del Señor, porque él quería hacer la voluntad del Padre Celestial. Ahora, recibe el llamado, va a hacer el ministerio que para el cual fue llamado, y durante 3 años, eso está en Gálatas, creo, ¿no? Gálatas, el capítulo 1. Durante 3 años, 1:18 creo, o por ahí, busquen. No lo anoté, no lo anoté. Durante 3 años predica, dice que estuvo en Arabia y por otros lados más. 3 años. Y después vuelve para hablar con Pedro y con los apóstoles. ¿Lo tienen? ¿Lo buscaron? ¿Lo encontraron? ¿Qué dice el texto? ¿No es? Ah, fuerte entonces, vamos. Bien. Y Pablo no se acuerda de cómo fue el encuentro. ¿Cómo fue el encuentro con Pedro? Yo les voy a recordar cómo fue el encuentro con Pedro. Vamos a buscar Hechos 9, 27. Mejor dicho, 26. Cuando Pablo escribe y les cuenta cómo fue, no se acuerda de este incidente. ¿Qué pasaba? Pablo fue a hablar con los apóstoles, y ¿qué pasaba? ¿Y lo querían? No lo querían. De hecho, si no hubiera actuado Bernabé, creo que hasta ahora, hasta el siglo XXI, Pablo estaría buscando a Pedro y a Jacobo, como lo menciona, y los otros estarían disparando, tratando de que no se acercara. Ahora la pregunta es, ¿se acuerdan que les dije, no es inteligencia?
¿Se acuerdan que les dije, no es por nuestra viveza que nos podemos dar cuenta? Se supone que Pedro y Jacobo eran hombres que guiaban los destinos de la iglesia. Eran los líderes de la iglesia primitiva, los líderes de la mejor iglesia que existió en todos los tiempos. ¿Sí o no? Me hace acordar del otro pastor que dice sí o no. ¿Y cómo no se dieron cuenta que la conversión de Saulo era real? Porque el Señor tiene sus planes y no iba a dejar que las cosas quedaran así. Pero ¿entienden el punto? No es nuestra inteligencia. Debemos estar conectados con la fuente de sabiduría. No la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Y Bernabé sí la tenía. Y de hecho, Bernabé toma a Pablo y lo presenta. Y no lo rechazaron. Y no lo rechazaron porque estaba guiado por el Espíritu. Bernabé era una persona que tenía el discernimiento de Dios. Bueno, por eso me gusta, pero todavía no llegamos al tema de por qué me gusta tanto Bernabé. Ahora vamos. Ustedes saben que en la iglesia primitiva, o sea, no está todo registrado lo que pasó, pero había judíos, creyentes, cristianos, que se iban a la diáspora, iban predicando. Y predicaban, y había gente que se convertía. No era solo Pablo el que iba por distintos lugares. Había otros. Y llega al conocimiento llega al conocimiento de los discípulos en Jerusalén que había una iglesia en ¿dónde? En versículo Hechos 11, versículo 24. Bueno, llegó, empecemos con el 22. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de los que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera, ¿hasta dónde? Hasta Antioquía. Había cristianos en Antioquía y había que ver qué pasaba con esos cristianos. Llegaron las noticias. Cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. Estamos hablando de Bernabé, ¿no? Y exhortó a todos en propósito de corazón para que permanecieran fieles al Señor. Versículo 24, es lo que yo quería que prestamos atención un segundo. ¿Qué dice? ¿Y no es que no hay ninguno bueno? ¿Y qué dice Lucas? Lucas, ¿no? Es el que escribe Hechos. Que Bernabé, ¿cómo era? Amén. Amén. ¿Y no les parece que es algo lindo que digan, varón bueno, eso quiero para mi vida? Y realmente estoy, digamos, un tanto lejos pero yo lo quiero. Quiero que digan de mí, es un varón bueno y lleno del Espíritu. Y de fe. Y hacía lo que decía, ¿no? ¿Qué hacía Bernabé? Rafa lo dijo, predicaba. Pero predicaba y con su carácter, predicaba con la palabra y con su carácter. Era bueno, tenía el carácter de Jesús en su vida. Nadie puede ser bueno si no es la bondad del Espíritu Santo puesta en cada uno.
y yo lo anhelo. Y anhelo la percepción espiritual que tenía Bernabé, porque Bernabé no se equivocaba. Cuando hacía un juicio no se equivocaba, y no se equivocó con... pero ese es después. ¿Quién dijo Marcos? Eso viene después. Porque hay algo bastante singular en el tema este de Marcos. ¿Quién dijo Marcos? ¿Por qué se adelantaron? Era antes. No se equivocó con Pablo. Con Pablo no se equivocó. Lo presentó y confió plenamente porque el Señor se lo reveló. Y el ministerio, juntos, de Pablo, dice que acá se juntaron, en Antioquía se juntaron con Pablo y predicaron y trabajaron por el Señor y fueron muy bendecidos. La iglesia fue bendecida porque ellos estaban en las manos de aquel que puede hacer todo. Todo puede hacer. Y que realmente nos abre el entendimiento, nos da discernimiento. Y bueno, veamos el episodio, ya que se adelantaron ahora, bueno, vamos al episodio. Primero uno antes, otro episodio antes. Ya en la época de cuando estaban unidos Pablo y Bernabé, tuvieron que enfrentar un problema que estudiamos no hace tanto. ¿Se acuerdan que estudiamos en la escuela sabática el tema de los judaizantes? Bueno, Pablo y Bernabé se pusieron firmes y resistieron el embate de estos hermanos que estaban en Jerusalén y que querían que los otros observaran las leyes de Moisés y además que se circuncidaran. Y se pusieron muy firmes los dos. Esto está registrado, si quieren mirarlo, en Hechos 15. Está todo, hay una linda descripción. Hechos 15, del 1 de... Claro. Sí, un poquito antes, sí. En el 5 es necesario circuncidarlos y mandarles que vuelvan. Bueno, ellos se pusieron firmes defendiendo a los nuevos conversos de, digamos, las cosas que querían meterles en la cabeza, cosas que estaban fuera del Evangelio. ¿Eso qué es? Discernimiento en lo que tiene que ver con los destinos de la iglesia, que no es poco. Porque estaba por introducirse prácticas y teorías humanas que no tenían que ver con lo que Dios había mandado. Y estoy seguro que Bernabé y Pablo fueron iluminados por el Espíritu Santo para que tuvieran esa claridad de pensamiento, que lo presentaran en forma clara y transparente para que pudieran darse cuenta que era una teoría equivocada lo que estaba tratando de surgir en la iglesia primitiva. Y llegamos al tan mentado y conocido episodio de Hechos 15, 37 en adelante. Si leen bien la historia, Marcos los había acompañado en un tramo largo del viaje. Pero en un momento parece que el chico flaqueó o sintió nostalgias o capaz que no le gustaba la comida o las privaciones o lo que sea. Era un jovencito. Era muy joven. Así que Bernabé tenía un nuevo destino y Bernabé, ¿qué? Quería llevar, versículo 37. Es notable porque estaban Pablo
y Bernabé conversando. Y dice, vamos a confirmar las iglesias que ya visitamos. Vamos a hacerle una nueva visita. Léanlo después con tranquilidad. Vamos a hacerle una nueva visita a las iglesias que ya fuimos y ya predicamos. Vamos a fortalecerlos a los hermanos que están empezando. Y vamos. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia se fortalezca. Bueno, sí, entonces vamos y, bueno, hablando de fortalecer, vamos a llevar ¿a quién? A Marcos, claro, Marcos se había desanimado un poquito. Esta es una buena oportunidad para que Marcos otra vez tome el envión porque queremos que sea un ministro como nosotros. Y miren la reacción de Pablo. No quiero porque nos abandonó. Ahora la pregunta es, como antes, ¿Pablo tenía el Espíritu Santo? ¿Hay alguna duda de que Pablo era guiado por Dios? Creo que no. Que está demasiado evidente que la vida de Pablo estuvo guiada por Dios desde el principio. Y sin embargo, pero es más profundo esto. Pablo recibió una segunda oportunidad, guiado por Bernabé, ¿no es cierto? Si no lo querían a Pablo, no lo querían, le tenían miedo. Porque prejuzgaban que la conversión de él no era real. Es muy raro y llama mucho la atención de que Pablo no le quisiera dar una segunda oportunidad ¿a quién? A Marcos. Me imagino. Pero Pablo es un jovencito. Es un chico que necesita que lo contengamos. ¿Y por qué no te acordás de que a vos también te ralearon? ¿Por qué te pones tan duro con un jovencito que flaqueó en algún momento? Él no se fue al mundo. Lo único que tuvo un momento ¿de qué? De ganas de volver. Es un niño de edad y un niño espiritual. ¿Por qué te pones tan duro y cargar las tintas con algo que no es tan trascendente? ¿Por qué no le damos una oportunidad? Pues, ya saben cómo terminó la historia. ¿Cómo terminó? Hubo tal desencuentro. ¡Qué cosa tan rara! ¿Qué cosa tan rara con alguien que estaba lleno del Espíritu Santo? No es inteligencia, mis hermanos. No es viveza. No es lo que nos parece. Es lo que le parece al Señor lo que tenemos que hacer. Y el Señor, nuevamente, ¿a quién utiliza? Al que tenía el don del discernimiento. Al que se deja guiar totalmente por el Espíritu de Dios. Si terminamos el sermón acá, y algunas veces estoy tentado a hacerlo, ¿no? Total, el punto ya quedó claro, ¿no es cierto? ¿De quién dependemos? De nuestro Padre Celestial, de sus dones. Iba a ¿se acuerda que les dije el tema de Salomón? Cuando uno lee la oración de Salomón, nota un grado de entrega y de percepción de la obra que tenía que realizar el pueblo, que realmente nos deja boquiabiertos. Salomón ora para los que estudiaron, ¿no? El que no estudió y no lo sabe. Pero los que estudiaron en la escuela sabática saben que Salomón oró y dice, ¿y cuándo los extranjeros oren, los vas a escuchar? Oren en el templo, los vas a escuchar. ¿Para qué? Para que entiendan que hay Dios y que como nosotros entendemos, ellos puedan también entender. Salomón estaba lleno del Espíritu Santo
y lleno de lo que el Señor le había prometido que le iba a dar. ¿Qué le iba a dar? Sabiduría y discernimiento, entendimiento. Ese mismo Salomón, cuando fue viejo, dice, cuando era ya viejo, edificó altares a Moloc. Ese mismo Salomón. El discernimiento, el entendimiento y el estar firmes hasta el fin no depende de nuestra inteligencia. Si dependemos de nosotros mismos, estamos perdidos. Depende de nuestro Padre Celestial. Necesitamos desesperadamente que el Señor nos ilumine. El mismo Salomón, que había hecho una oración conmovedora, edificó altares a Moloc y a unos cuantos, ¿no? Una cosa imposible. Y la Biblia dice ahí, ahí cuando menciona esto, menciona claramente que Salomón habló 2 veces con Dios. Se acercó Dios a hablar con Salomón, a hablar, no como nosotros que oramos y que estudiamos. En persona se acercó a hablar Dios con Salomón. Y Salomón en algún momento perdió el camino y edificó altares. Él sabía perfectamente que no existen los otros dioses. Si ya había hablado con Dios, ¿cómo es posible que se equivoque tanto? Dependemos del Espíritu y de nuestro Padre Celestial. Si creemos que porque somos inteligentes o porque somos fuertes o porque el Señor nos ha dado alguna cosita en especial, vamos a estar firmes, estamos en un error. Sabemos, los que estudiamos un poquito más, que los engaños del tiempo del fin van a ser muy, muy, muy complicados. La Biblia dice que es, inclusive, ¿a quiénes? A los escogidos. Cuando dice los escogidos, significa nosotros, los que estamos estudiando la palabra de Dios. No, los de afuera ya no saben nada. Los escogidos son los que estudiamos la palabra de Dios todos los días. Y si fuere posible, también a los escogidos va a intentar engañar. Necesitamos del Espíritu del Señor, especialmente que nos haga distinguir cuál es el camino que tenemos que seguir en nuestra vida. ¿Cómo estamos? Justo.
Pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos llene de su Espíritu, que ponga su discernimiento en nosotros, para que podamos estar firmes hasta que el Señor venga a buscarnos. Es mi deseo, es mi oración en esta mañana.